Bueno, volvimos. Seguimos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, continuamos. Los polimorfonucleares tienen tres etapas de vida, básicamente. La primera, que es cuando se generan, fíjense que se tardan bastante en generarse, de 7 a 10 días de desarrollo y maduración, es el 60% del total de su vida, y tienen 5 etapas. Perdón, sí, tienen 5 etapas. Mieloblasto, promielocito, mielocito, metamelocito y neutrófilo encallado serían las etapas que corresponden a la maduración. Luego ya el neutrófilo segmentado, que es el neutrófilo maduro, que va a circulación. Y finalmente algunos neutrófilos que están 2 o 3 días en el tejido en general. En el tejido, perdón. Fíjense lo interesante de esto es que viven horas, o viven entre 6 horas y 4 días, y tardan entre 7 o 10 días de generarse. Es decir, la decisión de una célula convertirse en polimorfo nuclear, neutrófilo, le lleva, es una célula que está muy especializada, tiene gránulos con distintos, cada gránulo tiene distintos contenidos que son específicos para distintas funciones, todas relacionadas a tratar de matar al agente extraño que tengan que atacar, y después se van a morir o duran poco tiempo, entre horas y días, si eventualmente degranulan o se activan para ejercer su función de inmunitaria, su función inmunitaria. ¿Qué les va pasando básicamente? Va pasando de que primero se le va a condensar el núcleo. Al principio la célula madre y los progenitores tienen un núcleo grande en relación al citoplasma, pero a medida que van madurando y se van diferenciando, va a haber una condensación de ese núcleo y van a empezar a generarse distintas proteínas, distintas proteínas. Va a ir cambiando el patrón de expresión de genes porque tienen que poner en distintos gránulos, son al menos 3 gránulos diferentes, que se llaman gránulos primarios, secundarios y terciarios, distintas proteínas que van a hacer cosas diferentes, como lipasas o algunas moléculas como histamina, que no son proteínas, pero se tienen que formar en la célula, y hay genes que regulan la formación de estas moléculas, que están todas metidas dentro de los gránulos. Y de hecho los voy a dejar como tarea para el hogar, que averigüen qué hay dentro, ahora se los digo, pero después se los mando como una tarea particular, qué hay en estos gránulos. Los gránulos primarios, secundarios y terciarios de los polimorfonucleares o de los neutrófilos. ¿Qué contienen estos gránulos? Otra cosa que van pasando es que van migrando desde la médula ósea de la parte más interna hacia, a medida que van madurando, se van moviendo hacia algo parecido a los eritrocitos, se van moviendo hasta acercarse a la pared del vaso sanguíneo, en el cual van a salir a circulación. Los primeros tres estadios tienen la capacidad de dividirse, por lo tanto, básicamente no van a estar, no tienen tantas funciones
no van a estar armando tantas proteínas, tantos gránulos, porque la célula cuando se está dividiendo pone toda la energía necesaria en dividirse. Recuerden que dividirse significa que tienen que completar, duplicar completamente su genoma sin equivocarse, copiarlo completamente sin equivocarse, y si se equivocan, repararlo, si no se mueren. Por lo tanto, la mayoría de la atención de la energía está dada en la división. Sin embargo, van empezando a pasar ciertos cambios, como la compactación del núcleo, y algunos genes se empiezan a expresar, algunas proteínas se empiezan a expresar, y ya vemos que el promielocito ya empieza a tener pequeños gránulos en el citoplasma y ya son marcados. Una vez que llega a la etapa de metamielocito, ya dejan de ciclar. Ahí sí empiezan a tener empiezan a madurar fuertemente, y si están enfocados en generar proteínas y moléculas para los gránulos y la forma particular de la célula, no pueden estar pensando en dividirse porque podrían cometer un error. Entonces, siempre los que se dividen son los estadios primarios, y luego, cuando ya está la maduración, dejan de dividirse y empiezan a formar estructuras que son funcionales para la célula adulta o ya madura. Y a medida que va pasando esto, se van acercando cada vez más hacia el borde del vaso sanguíneo, y eventualmente los neutrófilos, ya el último estadio es el encallado, y sale el segmentado maduro a circulación. Estos dos últimos, a ver, a medida que se van acercando, en general estas células pueden salir antes de tiempo a circulación. Es decir, vamos a encontrar en circulación el neutrófilo segmentado, que sería el normal, pero también algunas veces encontramos neutrófilos encallados y en muy poca proporción metamielocitos, o sea, células que están inmaduras. En general esto ocurre cuando el cuerpo necesita muchos neutrófilos, entonces se apura para sacarlos, y vamos a encontrar, y esto pasa para todas las células, pero ahora estamos hablando en particular de los neutrófilos, no solamente figuras o células ya maduras, sino también en circulación podemos encontrar alguna proporción de células más inmaduras, como encallado o metamielocitos. ¿Dónde están estos polimorfonucleares? La mitad está circulando, la mitad está en circulación, y la otra mitad, el 50%, se denomina como un pool de reserva. No están dando vuelta en el cuerpo, sino que se mantienen particularmente en distintos lugares, como el vaso o la médula ósea sin salir, o el hígado. Es un pool de reserva. ¿Por qué? Los que nosotros vemos cuando se hace un examen de sangre serían como la mitad de los que están disponibles para, para la máxima, para lo necesario en el cuerpo. Esa mitad está circulando. La otra mitad se mantiene guardado, de manera de que si es necesario, por ejemplo, frente a una infección o una inflamación, salen del lugar donde estén, como en el vaso o el hígado, entran a circulación y se dirigen al lugar donde está ocurriendo el daño. ¿Y cómo hacen eso? Esa parte se llama movilización. La movilización es la salida del tejido de reserva, vaso o hígado o médula ósea, a circulación. Eso es movilización. ¿Y para qué se movilizan en este caso los que están de reserva? Bueno, primero, esa movilización tarda aproximadamente en 1 hora. Es decir, cuando aparece un daño en algún tejido, o aparece alguna bacteria o algún hongo, alguna señal que dice necesitamos que de repente vayan más neutrófilos, en 1 hora aproximadamente salen de estos tejidos de reserva, y en circulación van a estar dando vueltas hasta que pasen por un vaso sanguíneo que esté cerca de alguna lesión o cerca de alguna fuente de estas moléculas que los atraen, que se llaman
quimiotractantes o quimioquinas, o citoquinas, o quemoquinas, hay distintos nombres. Pero básicamente son moléculas que dan la señal para que los neutrófilos salgan de circulación en un determinado lugar y no en cualquiera, sino lo más cercano posible a esta fuente. Por ejemplo, si hay un macrófago que se activó porque se dio cuenta que había un virus, una bacteria, por ejemplo, el macrófago libera algunas señales, algunas moléculas quimiotractantes que hacen cambiar en ese lugar y no en cualquier otro, algunas moléculas que están en la superficie del vaso sanguíneo. Y esas moléculas, que se llaman, bueno, en general son selectinas, se llaman selectinas, ahora lo vamos a ver un poco mejor, son ligandos, es decir, son moléculas que los neutrófilos y varios leucocitos en general son capaces de reconocer porque tienen en su superficie receptores para estas moléculas que aparecen inducidas por los macrófagos o inducidas por las citoquinas ante un daño. Y cuando se unen, cuando aparecen estas moléculas, los receptores de los leucocitos son capaces, se le unen y los van frenando. Entonces, imagínense que esto va, acá viene el flujo sanguíneo, van pasando con velocidad, por acá arriba esto es el vaso y abajo en celestito es el tejido. Las células cercanas a una lesión, a una herida, empiezan a expresar estas moléculas, que son las selectinas. Los leucocitos que venían fluyendo en la sangre, de repente se pegan ahí y empiezan a rolar. Ahora vamos a verlo bien en un video. De hecho, empiezan a rolar hasta que se disparan señales que cada vez se van pegando más y más al lugar, a este lugar. Se pegan tanto que se empiezan a deformar, en vez de ser una célula circular, esférica, se empiezan a achatar porque todos los receptores de la membrana se empiezan a pegar a los receptores, a las moléculas que tienen el vaso sanguíneo, hasta que se detiene, y cuando se detiene, tiene la capacidad de moverse, de migrar desde el vaso sanguíneo hacia el tejido, y eventualmente, si normalmente estas moléculas están disparadas por bacterias o por daños en el tejido, son capaces de ir y fagocitar lo que esté pasando ahí. Si hay una bacteria, la va a ir y la va a fagocitar. Y esto tiene como un cierto proceso. Primero se activan, es decir, porque si no se estarían frenando en cualquier lado del cuerpo, y no se frenan en cualquier lado, se frenan solamente en aquellos lugares del vaso sanguíneo donde hay un estímulo. Este estímulo genera la activación, después viene como el paro, el frenado y la adhesión, y ahí lo dan estas proteínas, estas moléculas que son selectinas y mucinas. Básicamente son proteínas que tienen ciertos azúcares y se llaman selectina L, E o P porque pegan a los linfocitos o se las expresan las endoteliales, o bueno, la selectina P también la expresan las endoteliales, y otras son las mucinas. Eso permite que se vayan adhiriendo de una manera suave, y en esa adhesión hace que, como el flujo sanguíneo es bastante fuerte adentro del vaso, y esta célula está adherida, empiezan a rolar, empiezan a girar sobre sí mismo cada vez más despacio, hasta que se frenan y al final ocurre la migración. Se llama migración transendotelial porque pasa el endotelio, o diapédesis. En muchos textos lo van a leer como diapédesis. Es el nombre específico de cuando una célula sale del vaso sanguíneo al tejido, se llama diapédesis. Y sale de una manera bien coordinada. Fíjense que en el esquema se mete entre medio de la unión de dos células y va saliendo de manera de que el contenido del vaso sanguíneo nunca pase al tejido. Es decir,
las células endoteliales están unidas entre sí muy fuertemente, de manera que el contenido del vaso no pase al tejido. Sin embargo, los leucocitos, en este caso el polimorfo nuclear, es capaz de unirse a las dos células endoteliales y pasar completo sin que el líquido se escape. Y va a pasar completo y en el tejido va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un polimorfo nuclear, y en este caso un neutrófilo? Fagocitar. La función principal del polimorfo nuclear es fagocitar. Y fagocitar significa que se va, por ejemplo, si acá en rojo tenemos una bacteria, la bacteria, el polimorfo nuclear tiene en su superficie un montón de receptores que se unen a distintas cosas. Se pueden unir a anticuerpos, por ejemplo, o se pueden unir a moléculas de las bacterias y de la pared de las bacterias y de la pared de los hongos y levaduras directamente. De manera que se va uniendo y todos los receptores que tiene el neutrófilo se van a ir pegando a la bacteria, que es bastante más chica. Acá de hecho está... esto no está hecho a escala, porque una bacteria es como más bien del tamaño, si esta es la célula, la bacteria debería ser del tamaño de como acá están los gránulos, básicamente. Pero bueno, para hacerlo un poco más grande y se entienda, se esquematiza como una cosa más grande, de manera de que vemos que los receptores se van uniendo a esta bacteria y se va generando un englobamiento completo. Hasta ese englobamiento completo se llama fagosoma. Es una cámara cerrada donde una vez que se generó esta cámara y la célula lo envolvió completamente, vemos que hay los gránulos de granulocito se fusionan con esta cámara, con el fagosoma, y le liberan el contenido. ¿Y qué tenían en el contenido? Bueno, primero, ese es una de las tareas que les dejo, es qué contienen los gránulos de los polimorfonucleares. Para la próxima clase lo tienen que saber, pero en general, como una cuestión general, tienen moléculas que son degradadoras, o digieren o cortan proteínas y lípidos, de manera que, o bajan el pH, acidifican, de manera que degradan a la partícula que fue fagocitada. Y con el tiempo la digieren completamente, hasta que transforman a moléculas directamente. Algunas cosas quedan como cuerpos residuales dentro del polimorfo nuclear y otras cosas las devuelven al medio. Otras cosas, estamos hablando de moléculas ya completamente digeridas. Y esto lo puede hacer, un polimorfo nuclear se puede fagocitar entre 3 a 20 bacterias. Una vez que terminó su función, ese era su único objetivo en la vida del polimorfo nuclear, es si encuentro una bacteria, lo fagocito, la elimino, la digiero completamente y después se muere. Y ese neutrófilo desaparece de la circulación o desaparece del tejido. Entonces, un poco más grande y lo podemos ver, a ver si les puedo... vamos a... Bueno, esto se ha grabado, así que hay videos de... Básicamente lo que pasa es que ocurre la fagocitosis, este fagosoma, al fagosoma se le unen todas las vesículas del granulocito. Esas vesículas tienen moléculas que van a degradar completamente a
al cuerpo extraño, algunas cosas las van a exocitar, es decir, las moléculas particulares las van a liberar. Después normalmente el cuerpo va a tomar esas moléculas y las va a usar para generar otras moléculas propias, y algunas cosas van a quedar dentro de gránulos que no pueden ser digeridos, pero ya, si esto era una bacteria, ya acá nada, son fragmentos de bacterias, ya no tiene más actividad biológica. Y, a ver, un segundo, que si puedo... Básicamente lo que va a pasar es lo siguiente. Los neutrófilos y los granulocitos van a estar circulando a bastante más velocidad. Si ocurre un daño, va a haber moléculas que le indican al endotelio o a las células del vaso sanguíneo que empiecen a generar estas moléculas, que son las selectinas. Al final de las selectinas tienen azúcares, y los granulocitos tienen receptores para esos azúcares. Entonces cuando aparecen... En un segundo volvemos para atrás. Cuando aparece esto, cuando aparecen estas selectinas, fíjense, acá la idea es que tenemos un vaso sanguíneo que está cerca del daño, esto que está rosado acá abajo, y uno que está lejos. Este daño daño significa que hay una herida o una bacteria que ingresó al sistema, o un hongo, una levadura. Las células del lugar, particularmente los macrófagos que estaban ahí residentes, se dan cuenta y empiezan a liberar unas moléculas que hacen, que van a difundir en el tejido, y a las células del vaso sanguíneo más cercanas les van a inducir que empiecen a expresar esto. A los vasos sanguíneos más lejanos no le van a hacer nada, porque no llegan. Entonces, de esta manera, acá arriba también están pasando, acá arriba también están pasando granulocitos. Sin embargo, no se detienen porque no hay nada que los detenga. En este vaso, o en esta región del vaso, particularmente, tenemos las selectinas que los van a hacer detener y van a empezar a rolar. Esto es el rolling. Están rolando de manera que pasa, si lo vemos esto esquemáticamente más cerca, pasa esto. La célula endotelial que está activada tiene selectinas, los leucocitos, en este caso los granulocitos, tienen receptores. De hecho, ese es el sialil, es un receptor que después lo vamos a ver, tiene algunas características que lo vamos a ver en clase más adelante. Esto hace que las células empiecen a unirse ahí. Y eso es el rolling. A medida que va pasando este rolling, cada vez se van a ir activando y se van a ir pegando cada vez más fuerte, hasta que se detienen, y eso les es la señal de que tienen que pasar hacia el tejido, siempre tratando de ir hacia el lugar o a la fuente. Fíjense esto es un video, es una imagen, video en realidad, intravital, es decir, esto está ocurriendo acá. Lo que no estoy seguro si es un video de oreja de ratón o de conejo. Se puede usar el microscopio en la oreja particularmente de estos animales porque es muy finita y podemos ver los vasos sanguíneos. Esto es in vivo, es decir, el animal está vivo y hay circulación. Acá vemos un vaso, de hecho sigue el mismo esquema del gráfico anterior. Esto es un vaso sanguíneo, acá arriba tenemos otro.
acá en el medio hay tejido, acá abajo hay tejido, y acá lo que no vemos es que acá está pasando a gran velocidad de izquierda a derecha el flujo sanguíneo, esto va para allá. Fíjense, por ejemplo, esta es una célula, estas son, acá abajo hay de hecho se generó una herida, y acá está marcado un neutrófilo, un poquito para atrás, que empieza a rolar. Fíjense, acá arriba hay circulación. El mismo flujo sanguíneo hace que estos se vayan moviendo, pero se van adhiriendo hasta que un momento se detiene. El de arriba tiene flujo hacia la derecha, el de abajo tiene flujo hacia la izquierda. Perdón, al revés, hacia la derecha. Fíjense que cuando se van deteniendo, y esto que se detienen por detrás no es que están en el medio. Recuerden que esto es un caño, digamos, un tubo. Por lo tanto, estos están, los que van despacito por atrás en el medio están en la pared de atrás. Algunos ya salieron y están migrando hacia afuera. Y si hacemos un poco más foco o disminuimos, todo esto es lo que está pasando. Acá está lleno de glóbulos rojos que se están moviendo hacia allá. Es el flujo normal. Y algunos neutrófilos, algunos leucocitos están frenados en esta región. Comparado con el de arriba que no hay nadie, ninguno, hay muy pocos o ninguno que está frenado. Acá sí, porque abajo es donde está la lesión en la oreja. A ver si alcanzamos a ver alguno que... En este video no alcanzamos a ver ninguno que haga la extravasación. Sin embargo, lo vamos a ver en un próximo. Una vez que ocurrió la extravasación, el neutrófilo tiene esta característica. Fíjense, este es un video donde vemos, esto es una bacteria, el neutrófilo, y el resto son glóbulos rojos, en una placa sobre un vidrio. El neutrófilo tiene la capacidad de moverse, y se mueve de esta manera. Fíjense cómo es capaz de perseguir una bacteria, porque en su superficie tiene muchos receptores que tienen alta afinidad por las moléculas de la superficie de la bacteria. Y en el momento que la alcanzó, ahí la fagocitó. De que la capacidad que tiene de moverse, y de hecho, si vemos dentro de este neutrófilo, estas acá son bacterias que ya están fagocitadas, ya están adentro. A mí la verdad que esto aproximadamente está acelerado, pero en total duró en 5 minutos. En 5 minutos este neutrófilo fue capaz de moverse toda esta distancia persiguiendo una bacteria. Y esto es en el vidrio. De hecho, en el vidrio en solución fisiológica a 37 grados, sacado del cuerpo, aún así tiene la capacidad de perseguir una bacteria. Ahí es fantástico cómo es capaz de moverse y la va a perseguir mientras pueda. Esa forma que tiene, por ejemplo, esta forma básicamente tiene como un gran pie, se llama lamelipodio, un gran pie, que es una extensión del citoplasma hacia adelante y básicamente se pega adelante y se despega de atrás. Es la manera que las células se mueven. Todas las células pueden moverse así, pero algunas tienen mayor capacidad y son especialistas en la locomoción, como los linfocitos y los granulocitos. Así que volvemos a... esta parte y vamos
a finalizar la clase de hoy aquí, para después continuar con los eosinófilos y los basófilos la próxima clase. ¿Alguna pregunta, algunas consultas? ¿Qué les pareció? Muy bueno el video. Es la primera vez que vemos movimiento o algo más cercano que los dibujos o las imágenes. Sí, bueno, ahora les voy a tratar de subir en el día distintos videos de esto. Las células se mueven en el cuerpo. Uno, es algo que trato de decirles desde el primer día, de que uno siempre se las imagina como un esquemita, una cosita, un circulito de colores, y la realidad es que no hay circulitos de colores, son todos transparentes en principio, al microscopio, y se mueven bastante. Nosotros, bueno, estamos en hematología, vamos a hablar básicamente de todas las células que están dentro de sanguíneas y que son muy particulares, están circulando, este es un tejido líquido, pero hay células muy extrañas, en el sentido de que hay células que no tienen núcleo, ya por definición una célula que no tiene núcleo es muy rara, un glóbulo rojo. Hay fragmentos de células que tienen funciones, como las plaquetas, que no las vimos, pero son fragmentitos de célula que están en la circulación. Hay células que nunca van a salir del vaso sanguíneo, como los glóbulos rojos, y si salen es porque hay un problema en el vaso. Y otras células que tienen la función de estar en circulación y eventualmente ir hacia el tejido, hacer lo que tienen que hacer. La mayoría son células del sistema inmune, y lo que tienen que hacer es eliminar cosas extrañas. Eliminar cosas extrañas, hay dos grandes tipos de cosas extrañas, propias y no propias. Cosas extrañas propias, por ejemplo, los núcleos de los glóbulos rojos. Recuerden cuando uno de los últimos pasos es la expulsión del núcleo. Y antes de convertirse en reticulocitos, la expulsión del núcleo. ¿Y dónde lo tiran a ese núcleo? Lo sacan de la célula y lo dejan en el tejido. Ese núcleo lo van a fagocitar los macrófagos, que están ahí. Entonces, es una cosa extraña, un núcleo es una cosa extraña. El núcleo no es extraño adentro de una célula, pero fuera de una célula es algo extraño. Otra cosa extraña son las bacterias, las levaduras, los hongos, los virus, las células mutantes y las células infectadas por virus. Esas cosas extrañas las van a eliminar las células del sistema inmune, que ¿cuáles son? Los granulocitos y los linfocitos. Vamos a empezar, o empezamos a ver, los granulocitos, que son del sistema inmune inespecífico. No son capaces de ir a determinada cosa. Son células que atacan bacterias, atacan hongos, atacan cosas extrañas. Los linfocitos son más especializados. Atacan, por ejemplo, células que están infectadas por el virus de la papera, células que están infectadas por el COVID, células que están infectadas por viroesa. Y el linfocito que ataca el virus de la papera, podemos tener cualquier otro virus y ese linfocito no va a hacer nada, porque el tipo solamente sabe que tiene que ir a atacar células infectadas por él. En cambio, los granulocitos son como más generales. Es decir, bueno, tengo que ir, atacan bacterias, o atacan hongos, o levaduras, o atacan células infectadas, células extrañas, no infectadas, células tumorales. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Lo importante es que en este caso hoy nos enfocamos en los neutrófilos, que son las células, los granulocitos, que están en mayor proporción. Son los más rápidos también. Ante una infección son los primeros que llegan. Esto lo vamos a ver la clase que viene un poco mejor, pero son los primeros que llegan porque su función es fagocitar bacterias y hongos lo más rápido posible, y de hecho se mueren. Fagocitan entre 3 y 20 y terminan con ese microorganismo y se mueren, terminan muriendo. Su propia función los mata.
Al contrario de los linfocitos, que esos sobreviven y son capaces de ir y matar a otra, a una segunda cosa. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta para hacerle, no sé si tiene mucha relación, pero es una duda que me surgió cuando lo estaba escuchando. Uh-huh. Sí, cuando nosotros nos enfermamos tenemos, lo anoté por las dudas de olvidarme, No hay problema. una infección, cuando nos mandan un antibiótico es porque los neutrófilos no llegaron a hacer todo el trabajo. No, porque los ayudan. Los ayudan. Los antibióticos en general muchas veces no matan las bacterias, sino no permiten que crezcan. Pero no es que las matan. Finalmente no permiten que crezcan y los neutrófilos van y los macrófagos van y las eliminan. Pero en general, los antibióticos en general no matan las bacterias, sino que no les permiten crecer, no les permiten seguir dividiéndose. Entonces las mantienen en un número que los neutrófilos, los macrófagos los pueden eliminar. Fíjense que esto es como una especie de competencia. Si los macrófagos y neutrófilos eliminan bacterias, pero las bacterias se dividen más rápido de las que son eliminadas, siguen creciendo. O no pueden entrar. Hay ciertas partes del cuerpo donde los macrófagos y los neutrófilos no entran. Por ejemplo, no entran en el ojo, adentro del ojo no entran al sistema nervioso. El sistema nervioso tiene su propio sistema inmunológico, no entran en los testículos, digamos, no entran, de hecho no entran, son sitios que se llaman inmunoprivilegiados. No entran a las cápsulas de las articulaciones, tampoco, y si entra una bacteria ahí, crece perfectamente porque los neutrófilos macrófagos no llegan, no pueden entrar. Y ahí un antibiótico funcionaría mejor. Acá me preguntan, ¿las vacunas cumplen la misma función? No, las vacunas las vamos a ver más adelante. Las vacunas están diseñadas para activar a los linfocitos particularmente, para dar anticuerpos y linfocitos de memoria. En este caso, acá no hay vacuna, porque esta parte del sistema inmune no se entrena. Está siempre, desde que nacemos tenemos este sistema inmune y no es entrenable. Aparece una bacteria y la atacan, no importa cuál sea. Si está todo bien, ¿no? En cambio, en las vacunas, la idea es entrenar a los linfocitos, que esos sí necesitan ser entrenados. Y lo vamos a ver más adelante. Gracias. ¿No? Se va a cortar, Edgar. Se va a cortar en un minuto, Sí. o en menos de un minuto. Bueno, cualquier cosa... Profesor, ¿le puedo preguntar en 2 segundos? Sí. El término es extravasación, cuando pasan al tejido. Sí. Diapédesis o extravasación. Diapédesis es como general, es pasar un vaso sanguíneo. Extravasación es del vaso hacia el tejido, e intravasación del tejido hacia el vaso.